Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa, La Payola con Francisco Sonda. Quiero agradecer la amable preferencia que tienen ustedes, que nos sigan en las plataformas que tenemos en YouTube, en Facebook, en Next. Hoy tenemos un invitadazo. Quise que sea el primer invitado en este programa, porque más que mi amigo es mi compadre. Hemos tenido muchas aventuras en el ámbito reporteril y también en algunas cuestiones más amistosas, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, tenemos a un periodista joven, pero con mucha experiencia. Él es Oliver Pacheco. Oliver, ¿cómo estás? Francisco, mi compadre, pues yo antes que todo te agradezco mucho pues esta oportunidad de poder dirigirme a tu público y bueno, pues este detalle de ser el primero, casi como el padrino, ¿no? Echando aquí, te agradezco mucho y la verdad que para mí es un gusto estar acá y poder desearte lo mejor. Estoy seguro que con tu experiencia y con el trabajo que haces, pues bueno, va a ser un buen lugar, un espacio para la conversación pública, que vaya que hay muchas cosas de qué conversar. Quise iniciar contigo porque eres un joven con mucha experiencia, como ya dije, muy conocedor, analista, crítico, y también pues considero que podemos tener una plática amena, no solamente en la cuestión política, sino toda la experiencia que lleva los medios de comunicación. Oliver, ¿cómo iniciaste en este medio desde muy joven, en Mayavisión, con un programa juvenil? Es correcto. ¿No? Ruta sí. 18, ¿se llama? ¿Cómo? Ruta 18, sí, yo iniciamos bueno, yo llevo en Mayavisión, que es una televisora, trabajando ya en enero, vamos a cumplir 21 años de estar trabajando allá. Llevo más de la mitad de mi vida trabajando. Ya es tuyo, man. En ese, pues ojalá fuera mío, ya debería de ser mío. Pero llevo más de la mitad de mi vida trabajando ahí en distintas etapas y con distintas responsabilidades. Ahí yo ya fui jefe, fui primero un chavo que presentó una idea junto con otros compañeros, Bernie, Roberto Mercado, para sacar un programa que se llamaba Ruta 18. Pues éramos incluso hasta menores de edad, estábamos allá y entonces pues teníamos la inquietud. Habían varias televisoras en Campeche. Estamos hablando igual de otro Campeche completamente distinto, claro. Francisco, en el que, pues, tú sabes, ¿no? Estamos hablando de que había... Compadre, pues tú sabes, compadre, vamos a romper. Tú sabes, compadre, en ese entonces habían, pues, varios medios de comunicación, los periódicos, digo, para poner en contexto igual, sí, ¿no? Sí, porque claro. Estamos hablando de hace 21 años. Hay gente que tiene 21 años, tengo amigos que tienen 20 y tantos años, entonces es un Campeche distinto, un Campeche en el que pues los medios de comunicación tenían una presencia muy fuerte y muy importante, tanto político, social, en todo, ¿no? Era también un Campeche en el que comenzaba lo que más adelante sería una etapa de la guerra de las televisoras, la guerra por las audiencias. Yo recuerdo mucho una etapa muy interesante que ayudó a crecer a muchos, a consolidarse y a otros a aspirar a ser y finalmente llegar, ¿no? Como el caso de Mayavisión, que bueno, pues ahorita te comentaré algunos detalles, pero era un Campeche en el que pues había periódicos impresos. Hoy ya no se imprime más que me parece, creo que es el Por Esto y la I, Diario de Yucatán, una cosa así. Pues ya los demás periódicos no existen, y un Campeche en el que bueno, pues uno tenía la inquietud. Yo venía de Champotón, yo soy de Champotón, yo llevo 24 años viviendo en Campeche, pero pues yo nací en Champotón. Sí, claro. La bahía de la mala pelea. La bahía, me exiliaron de Champotón, vine a Campeche. Entonces, mis papás me dijeron que era muy relajista, que me trajeron aquí a Campeche. Qué bueno, se los agradezco mucho. Me trajeron a Campeche y bueno, pues ahí, a los años después de estar en la prepa, estaba en Armilo. Bueno, pues había una convocatoria para hacer un casting en Telesur, porque había para hacer un programa, ¿no? Telesur estaba ahí en San Román. Bueno, Telesur estaba en San Román, y bueno, entonces había un casting para entrar allá y hacer un programa. No me quedé, no cumplía con los estándares de la televisión de entonces, pero pues traíamos la idea, o sea, porque además yo no quería ser el artista de televisión, yo quería ser el que estaba detrás de cámaras haciendo contenidos y todo esto, ¿no? Finalmente me encuentro con un compañero, con Roberto Mercado, y esto lo llevamos a Mayavisión, y Mayavisión era una televisora, estaba naciendo, estaba en Guarrón,
en donde sí, estaba la ría, donde está hoy lo que es la calle 16, enfrente de lo que ahora es lo que era Super Aquí, ahí había un restaurante de comida china, Guarro. Atrás cocina, es que era todo. Lo que pasa que era todo, porque en ese entiendo que, bueno, quien era el dueño de esto, también era del restaurante y atrás estaba Mayavisión. Sí, Pero sí, estaba recuerdo. empezando, Sí, sí, estaba empezando Mayavisión y fue que llevamos el proyecto, lo hicimos y finalmente nos quedamos. Yo era el chavo que hacía el guión, que veía cosas de edición, pues no sabía editar ni nada, no, pero quería hacer cosas para televisión. Y bueno, hicimos un programa, un concepto que se llamó Ruta 18. Después de pasaron unos meses, uno de los chavos se fue. De ahí, pues bueno, yo entré a hacer como que el patiño de esa parte, junto con Roberto. Más adelante se sumió otra muchacha, otra compañera, una amiga, Juni Burata, que manda un fuerte saludo. Ella venía de Telesur, porque ahí igual tenía un programa que se llamaba Zona J. Todos los chavos rucos seguramente se acordarán, ¿no? Tenía Zona J, era Juni, estaba con Quique y también luego estaba Alejandra González, que está en el municipio. Ella también era conductora de ese programa. Bueno, pues Juni se quita de allá. La gorda, pues no estaba gorda. Pero bueno, y entonces Juni se viene con nosotros. El programa duró como 2 años y algo, ¿no? De ahí, finalmente, Roberto, yo recuerdo que pues había tocado puerta en Telemar, que pues era otra televisora que venía fuerte también. Mayavisión, ahí andaba, pero Telemar venía fuerte, entonces se quería ir a la competencia, se entera el jefe, dice, se acaba esto, y bueno, pues se acabó el programa. Yo para entonces tenía como unos meses que acababa, que yo, por otra historia, ¿cómo son las historias? Si una cosa depende de otra, ¿eh? Yo estaba en Hermilo y pues a mí me habían reprobado, porque en Hermilo era la época en la que tú reprobabas una y vas para afuera, nada que arrastras ahora como 9 materias y, o sea, no sé qué fueron a hacer a la escuela, si arrastraron 7 materias. Pero bueno, en ese entonces el modelo educativo pues era recuerdo que pues la materia que reprobé, que iba muy bien, que era inglés, pero por un asunto ahí que hubo con el maestro Checo Sarabia, que le mando un fuerte saludo, mi amigo, me llevo muy bien con él, pero bueno, fui un joven rebelde. Y pues me aplicaron el examen, ¿no? Y finalmente lo reprobé. Aprendí yo a editar con otra persona, con Víctor Romero, con Tico. Y entonces, como yo ya editaba bodas y 15 años, o sea, él se dedicaba a grabar eventos, entre esos eventos, bodas de 15 años, pues yo era editor. Entonces yo aprendí a editar. ¿Cómo editaban en aquella época? Cortar, pegar y jálale. Sí, pues no, era igual, o sea, utilizábamos Premiere, pero tampoco utilizábamos las caseteras, no estoy tan así. A veces, ¿A ti sí te tocó? La casetera. La casetera y que... Entonces, Cocatec. En Cocatec, porque bueno, la materia de edición era distinta. Sí, claro. No, a mí me tocó Premiere, que, bueno, algo muy básico, pero bueno, a mí me tocaba editar muchas cosas de bodas, 15 años, me tocaba ir a eso. Entonces, de alguna otra forma, yo ya tenía algún conocimiento de utilizar las computadoras y esto. Entonces, Mayavisión, un editor, le dan chamba en TV Azteca, deja eso y me ofrecen trabajo. Entonces, yo en los últimos meses ya era editor. Se termina el programa, me quedo como editor y entonces pues ya empiezo a trabajar en este sentido. Y bueno, pues yo veía mucho que los reporteros hacían pues su chamba, ¿no? Yo recuerdo que pues editaba, por ejemplo, las sesiones del Congreso, una nota la hacían en ese entonces los reporteros de 8 minutos, no concibe, hoy que soy jefe de información, no concebiría yo, o sea, o sea, no aceptaría, perdón, concebiría. Yo aceptaría una nota de 8 minutos, pero bueno, era la 59 legislatura. Yo recuerdo mucho que esa legislatura era de Aníbal Ostoa, de Margarita Duarte, de Don Ocampo. ¿Eres editor o eras reportero? No era editor, pero ahí va. Entonces, como yo era editor y yo veía pues todo esto, que estos pleitos, porque además era una legislatura de altura. Sí, claro. Pues, o sea, había un pleito, un nivel de debate legislativo muy interesante. Los políticos eran no, y aparte eran, o sea, puro personaje. Había, en esa 59 legislatura había, creo que era la 59 o 57. Había puro personaje así picudo. O sea, estaba Aníbal Ostoa, que se levantaba y decía, traía sus rollos, ¿no? Don Pedro Campo Calderón del PAN, que era un señor, sí, era de la Marina, o sea, un tipo, o sea, un señor de verdad con tamaños además. Estaban ellos, además habían personajes, habían una diputada, Rita Margarita
Rebolledo, estaba Enrique Iván González López, estaba Raúl Pozos, o sea, había sus personajes allá, ¿no? Interesante, Margarita Duarte era otra de las que estaba allá. Entonces, ese debate político de altura. pues mira, por lo menos era entretenido, así estaba Aurora Cobos, que era otra de las diputadas, entonces había de todo en esa legislatura. Y a mí se me hacía muy interesante, o sea, ¿a qué voy? Yo era editor y a mí se me hacía interesante, entonces de repente habría que decir para quienes nos ven que en ese momento, en los procesos de edición, tú tenías que descargar en tiempo completo. O sea, no era de que llegabas, de entrada no habían tarjetas como ahora. Tú descargabas en tiempo completo, es decir, tú llevabas tu cassette, que era a mí me tocaba de Becam, las chiquititas, sí. Estas que pero eran casetas al final de cuentas con cinta chiquitita, y lo tenías que descargar en tiempo completo. O sea, si la sesión o si grabaron 1 hora, era 1 hora de descarga. Y lo que yo hacía era que mientras pues estaban descargando, yo escuchaba, ¿no? De tal manera de identificar previamente dónde se encontraba el insert, el fragmento de la entrevista que utilizamos, o cuando me dijeran, Oliver, quiero la parte donde fue el choque o donde fue esto. Entonces yo escuchaba todas las descargas de los cassettes que te digo eran en tiempo real. Hoy metes una tarjeta y dura 5 minutos, 3 minutos o unos segundos en descargarse. Entonces era ahí. Y entonces yo escuchaba la sesión, escuchaba las entrevistas, y yo de repente me ponía a comparar lo que entregaban los reporteros, ¿no? Entonces, porque además era editor de noticias. Entonces, cuando yo veía eran los reporteros aquella? No me estás haciendo quemar a la gente. Ok. Pero bueno, está bien, ¿no? Pero aparte, no tiene nada de malo. De repente estaba Joaquín Paredes, estaba, un saludo a mi amigo Joaquín, estaba, híjole, no me acuerdo de los otros. De Joaquín sí me acuerdo porque, bueno, nos llevamos muy bien. No me acuerdo qué otros reporteros, pero había más reporteros. Olga, creo que estaba, y otros compañeros. ¿No? Okay. Entonces yo veía las notas y yo sentía como que, o sea, sí estaba bien, pero como que el insert no era ese, como que de repente la parte de la entrevista que debería de ir, o sea, debe ser otra, ¿no? Entonces yo me fijaba en eso y sentía que podíamos poner algún audio ambiente para trasladar a la gente eso que veíamos y muchas otras cosas. Y entonces me despertó un interés por las notas. Entonces yo ya veía las notas y ¿sabes qué hacía? Luego prendía Telesur o veía Telemar o veía el periódico Tribuna, veía Novedades y todo eso para comparar qué hacían, ¿no? O sea, comparaba las notas que veían que hacían los reporteros, las que yo escuchaba, porque yo escuchaba toda la entrevista, toda la conferencia, toda la sesión, y entonces me daba cuenta que algunas veces esa no era la nota, que la nota era la otra parte de la entrevista que no utilizó el reportero, o que la nota era demasiado así por ser condescendiente con el funcionario, que lo contundente estaba en otro lado. Yo quise ser reportero, yo le manifesté a quien era pues entonces el dueño de la televisora, que quería ser reportero, y pues me dijo que estaba loco y que no. Y le insistí varias veces y pues me decía que no. Entonces, recuerdo una ocasión que era 2006 y que entonces pues ya venía este proceso de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, de alguna otra forma, mi vida sí está ligada a muchas cosas, a la 4T, porque venía esto de López Obrador, que era pues el candidato a la presidencia de la República, y en 2006 pues compitió contra Felipe Calderón. Pierde la elección, él argumenta de que le robaron la elección, y entonces por primera vez... Paseo de la Reforma, ¿te acuerdas? Yo estuve ese día, de hecho. Ese día que me gané mi chamba de reportero, porque además yo quería hacer, y mi jefe, creo que para sacudirse, le dijo: mira, Oliver, hay unos camiones que están saliendo de Campeche, van unas comitivas a protesta al Zócalo para lo de Andrés Manuel López Obrador. Ve, si tú me traes una nota de eso y me gusta, te doy tu chamba de reportero. O sea, era como que un reto para que no lo hicieras, ¿no? Y pues fui. Me acuerdo que me dio 500 pesos. O sea, imagínate, 500 pesos de viático y una cámara, una handicap.
así, chiquitita. ¿Pero fuiste tú solo o llevaste? No, me fui en un camión con todos los de... No digo, pero llevaste un camarógrafo. No, nada más yo, o sea, no era tú, yo era camarógrafo, todo. Y entonces me dieron 500 pesos, me dijeron, anda, ve, si me convence lo que haces, entonces, pues te doy chamba de reportero. Creo que era para que ya dejara de fregar, ¿no? Y entonces nos fuimos en el camión, no para dejar mentir, precisamente nos fuimos ahí con mucha de la gente, Manuel Zavala, Aníbal Ostoa y muchos otros de los que hoy están allá, ¿no? Y muchos más, y muchos otros que no están hoy. A veces yo les digo, en todo caso, tengo más historia con ese movimiento que otros de los que hoy se asumen como líderes de eso. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que me voy allá, finalmente documento lo que es, a mi manera, a mi entender en ese entonces. Recuerdo pues este choque cultural porque para empezar, era la primera vez que yo iba a la Ciudad de México. O sea, sí había ido, pero no había ido al Zócalo, había ido al Estado de México, no a la Ciudad de México. Entonces, pues andaba ya como el Milusos, ¿no? Viendo todo así, alucinado, estos edificios coloniales y todo. Y llegamos a un Zócalo repleto de gente, eran las concentraciones masivas de Andrés Manuel López Obrador, era junio de 2006, y pues yo tenía que acreditarme como medio de comunicación para entrar al área de prensa. Me dijeron que no, tardé 2 horas, yo creo que le di pena, lástima, no lo sé, al que estaba guardando la entrada, y me dijo, bueno, pásale. Entonces pasé yo con mi tripié y una handicam. Entonces veías las cámaras de Televisa, TV Azteca y de todos estos medios internacionales, y bueno, pues allá fue que llegué y pues grabé parte de lo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí fue donde dijo el famoso, ¿nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos. Y ese día tomaron el paso de la Reforma. Comenzó lo que se llamó esta resistencia civil pacífica. Esto que acudía a López Obrador se llamaba Convenciones Nacionales Democráticas. Ese día, pues regresé finalmente. Ahí, bueno, en mi radar por primera vez vi a Laida Sansores, que bueno, ella llegó, ¿no? Para recibir a los que habían acudido por Campeche. Los saludó y ahí estuvo, ahí acompañándolos en este movimiento, estamos hablando de 2006, ¿no? A los meses, porque esto fue en junio, yo regresé el 20 de noviembre. Cuando regresé a Campeche, perdón, ya, pues hice mi chamba, le dije, ahí está. Y pues estaba más o menos decente y me dijo, no, pues ya, está bien, pues vas a ser reportero. Y me dieron chamba de reportero y empecé a trabajar en Mayavisión de reportero. Como detalle nada más a completar la historia de la 4T, era que yo ese mismo año regresé y el 20 de noviembre regresé cuando Andrés Manuel tomó protesta como presidente legítimo de México. Recuerdo que Regina Orozco, esta cantante, sí, actriz, pues era la maestra de ceremonia, cantaba una canción que se llamaba Suave Patria y después... había mucho frío, era el 20 de noviembre, Andrés Manuel rindió protesta como presidente legítimo de México, sí, y Silvio Rodríguez, pues bueno, era el cantautor, ¿no? El que amenizaba la fiesta democrática. Y desde entonces me quedé, empecé a hacer, o sea, seguí siendo pues reportero, hasta que, bueno, esta semana platicaba, que no me acuerdo cuándo llegaste a Mayavisión, le digo, porque había tenido jefes de información, y le digo, y no me acuerdo cómo 2011. Pero no me acuerdo quién estaba antes. Daniel, ¿no? Sí, Daniel Castillo. Daniel Castillo, porque pues tuvimos varios jefes ahí. Bueno, eso sí, como año y medio. Antes con Daniel, ¿no? O sea, como reportero también, ¿no? Estuve con Daniel como reportero. Ya. Yo salté de Telesur por un detalle ahí. Le hablé al dueño, me dijo que sí. Fui a... Ya, pues salté. Bueno. Estaba Cheche, estaba tú, Nancy, Edgar. Ah, es correcto, ahora sí ya me acuerdo. Es que fíjate que tenía Cheche, terrible Cheche, ¿no? Yo, ¿te acuerdas? Hay una anécdota de Cheche, porque además cuando mi compadre, que era mi jefe de noticias, Diego, que se fue Daniel, entonces mi compadre, traíamos las notas nosotros, salíamos a la chamba y entonces, oye, ¿cuál es tu nota principal, Oliver? El gobernador, hizo tal tema y este asunto y entregó y Nancy, ¿cuál es este? Y todos traían sus notas, ¿no? Cheche, ¿cuál es tu nota? Tren atropella a caballo. ¿Te acuerdas de esa? Sí, una vez que el tren atropelló, o sea, con un caballo se atravesó en el paso del tren ahí de la avenida Gobernadores. Y digo, era curioso, ¿no? Cheche, qué recuerdos, ¿no? Buen amigo, buen compañero. Claro. Y un personaje, además. Un personaje. Pero bueno, el caso es de que desde entonces yo me quedé y ahí en Mayavisión llevo todo el tiempo trabajando allá.
he tenido pues varias etapas con gente que ha sido pues, jefe de información en el Castillo, Virginia Colín, Edgar, hubo un tiempo en el que pues estuvo ahí al frente, llegó en alguna ocasión, recuerdo Adrián Virgen, y luego contigo, y Salgo, me voy a trabajar te vas a campaña. No, no fui a campaña, me invitaron a trabajar en la administración de Ana Mar Telma. Ah, ya, sí es cierto. Sí, no fuiste a campaña, o sea, el día de la toma de protesta fue el día un día antes te fuiste. Tú ya estabas allá. El caso es que luego me dejó el encargo, me dejó el changarro, y bueno, desde entonces entré yo pues a coordinar la parte de noticias, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, hoy si no es lo mismo ser borracho que cantinero, es una responsabilidad distinta porque sí o sí tienes que cumplir. Sí o sí tiene que salir un noticiero. O sea, ahí sí se enfermó el reportero, si le dio ganas, o sea, es una chamba distinta. Pero bueno, a mí, tú recuerdas que los reporteros pues siempre terminaban y se iban y yo siempre me quedaba, ¿no? Entonces de alguna otra forma siempre estaba allá, o sea, creo que no tenía nada que hacer pero siempre me ha gustado estar. La verdad que mi trabajo a mí me gusta. Inventamos las famosas guardias, que luego eso lo sí. Todo. Fue él inventó las guardias. Las notas kilométricas, ¿te acuerdas que se hacían las notas kilométricas? No, sí, la verdad que, miren, en esta etapa me tocó mucho porque además fue muy padre, fue muy entretenido, fue muy enriquecedor, porque pudimos ver muchas cosas, prueba, error, fallas que teníamos, y de alguna otra forma siempre estábamos, buscando cómo mejorar, cómo competir. ¿En qué época, perdón, con Cheche, de que se me vaya el rollo, con Cheche y tú tuvieron ese asunto en Poblado donde fueron? No, hombre, qué detalle. En Nunquini, la verdad que pues ese fue... ¿Qué poblado era? ¿Nunquini? Sí, fue un poblado, es una historia ahí de esas historias negras que hay del periodismo en Campeche, y fíjate, lo que ocurrió fue esto, había un conflicto de tierras antes en esta zona, en lo que es la parte de Nunquini, Santa Cruz, Ex Hacienda, Isla Arena, todo esto. El gobierno federal pagaba por la limpieza, el mantenimiento de la reserva de la biosfera, de los petenes. La localidad que tuviera más territorio, más lana recibía. Es decir, si Santa Cruz tenía 20 hectáreas y Nunquini tenía 10, pues Santa Cruz recibía más lana del gobierno federal y era lana que se le pagaba a los pobladores y todo esto. Había un conflicto de tierras porque pues no se sabía finalmente con exactitud dónde terminaba una y otra, y esto siempre había pleitos. Esto además se da en el marco de la feria de Nunquini, donde había una mezcla de gente que estaba alcoholizada, de gente que estaba drogada, de conflictos entre ellos, y que en una de estos pleitos, entre ellos, uno le dispara a otro con una escopeta y lo hiere. Esto genera una confrontación, cierran caminos. Nosotros estábamos aquí en Campeche, ya cerrando edición. Yo no tenía nada que hacer allá, pero como era el que siempre me quedaba, pero Cheche estaba de guardia. Sí, y entonces estaba un chavo nuevo, Eric, que tenía como una semana. El chavo, vaya forma después de eso renunció, se fue. Pues sí, pero tenía una semana y entonces, oye, que si vamos y yo voy, vamos o no vamos, pues sí, vamos a ver qué onda. Nancy quería ir, le dije, no, va Cheche y... No, hombre, qué historia. Finalmente es que fuimos, llegamos, en resumen, la verdad es que la gente no entendía cómo es que primero llegaban los reporteros y no el gobierno a solucionar sus problemas. Le repito, en un contexto de gente alcoholizada y drogada, de gente molesta, y bueno, ahí se dio una confrontación. Nunca entendieron que éramos reporteros. Llegamos, finalmente, nos golpearon. Primero nos retuvieron, nos golpearon, se orinaron encima de nosotros, nos amenazaron con prendernos gasolina. Yo me libero porque nos pidieron, nos dejaron ir, nos golpearon, hicieron todo esto que te dije, nos dejaron ir, porque habíamos estacionado el carro, estaba eso por ahí, creo que es un Covacam lo que hay en esa escuela donde fue este asunto, y Cheche regresa por el equipo porque le había quitado las cámaras, todavía preocupado por el pinche equipo, regresa por el equipo, y es ahí donde los retienen a ellos,
Yo al ver que lo retiene, bueno, lo que digo, si nos quedamos todos, ya nos llevó la fregada, alguien tenía que avisar. Me quito para avisar, nos andaban buscando, escondemos el vehículo. Había un compañero que había trabajado en el Injucán, me conocía, porque fui vocero en el Injucán un breve periodo, ahí con mi amigo Julio Luna, le mando un saludo. Cochiloco. Es buen cuate, es terrible el chavo, pero es buen cuate. Entonces, ese chavo me conocía, escondo el vehículo, el equipo. Había un solo lugar donde hacían llamadas, porque no había ni red de teléfono. Y teléfonos, pues al menos público, nada más en ese. Llamo, aviso. Esto era en un contexto en el que además era Semana Santa. Era como el miércoles o martes, miércoles de Semana Santa, o sea, la Semana Mayor. O sea, la gente estaba de vacaciones, en la fiesta. Y bueno, aviso, qué rollo. Finalmente se movilizan, van a ver al gobernador a su casa. El gobernador era Fernando Ortega. La Chapis fue a casa de Fernando Ortega a decirle, está pasando esto, no se encontraba, entendemos que él se encontraba en otro lugar, le avisan, empiezan a haber movilizaciones. Jackson Villasís era el secretario de Seguridad y Renato Sales Heredia era el Procurador General de Justicia. Llegan los antimotines, llega todo este equipo, pero yo me acuerdo que yo estaba por fuera, o sea, a lo lejos, no me identificaban a mí. Y me dicen Oliver, dije, ya, me llevo la... Y bueno, era un elemento de la policía vestido de civil, y me dice, es que queremos entrar para, o sea, liberar a las personas, y estamos averiguando si hay gente armada. Digo, sí, hay gente con rifles, hay gente con pistolas, hay bidones de gasolina, están encerrados. Me dice, no vamos a poder sacarlos porque en un conflicto prenden fuego, disparan, o sea, no podemos hacer eso. La negociación, el caso es que amanece, finalmente llega Jackson, llega Renato Sales. Cuando los veo, pues digo, pues no creo que les hagan nada junto con ellos, me pego y llegan a negociar. Los pobladores se dieron cuenta, porque además estaba uno, que ahora está en bomberos, no me acuerdo su nombre, del elemento de la policía, que era de la policía, estaba en Nunquiní, estaba retenido junto con el comisario. Los pobladores que estaban en un pleito de tierras se dan cuenta que los funcionarios no importaban tanto y que el interés que había era por los reporteros, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque además, compadre, en ese entonces había un problema grave de asesinato de periodistas en el país. Recientemente acaban de asesinar a una periodista, una corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. El asunto estaba caliente en el país, estaba muy mal. Era 2011, si recuerdo, era 2011. Seguimos igual. Bueno, pero en ese momento estaba muy caliente la cosa. Y tener a periodistas retenidos, secuestrados por los pobladores en tu estado, era un asunto político que ningún gobernador quería tener. Yo supe que la orden fue, hagan lo que tengan que hacer, liberen a esas personas. No podemos estar así porque el peso nacional de tener eso era un asunto terrible. Para entonces, cuando amanece, en Campeche estaban haciendo marchas. No digo que marcharon por mí, finalmente creo que el tema fue más por Cheche, pero bueno, compañeros marcharon porque se enteraron que tenían a los reporteros retenidos y porque el tema contra los medios de comunicación, contra las agresiones de los periodistas era grave, o sea, era terrible. Marcharon, llegaron a Palacio, hubo una protesta de compañeros de todos los empresas, del gremio como tal. Yo creo, no había visto yo, al menos en mi época como de que llevo trabajando en los medios, algo así. Y finalmente los liberan, finalmente logran negociar. Te digo, los pobladores se dan cuenta que el interés iba por ellos, no por los pobladores, así que ya les interesaba, si querían se lo llevaran, pero pues eso se quedaban. Se ofrecieron Jackson, Renato, dice, nosotros nos quedamos, pero saquen a ellos. Ni siquiera porque creo que hayan, por ser muy salvadores, sino porque, insisto, políticamente era un pedo tener a reporteros retenidos con la amenaza de quemarlos vivos, de tenerlos encerrados en medio de un grupo de personas. O sea, no, políticamente no, sí, eso no podía pasar en Campeche. Claro. Porque en estados vecinos, en Tabasco estaba pasando eso, en Quintana Roo hubo un problema, y en Veracruz habían asesinatos, ejecuciones de periodistas. Finalmente negociaron, como es siempre, nos utilizaron como moneda de cambio. A la distancia, pues bueno,
recuerdo que interpusimos unas denuncias, nos llevaron a la entonces PGR, hoy FGR, una psicóloga y al final de cuentas no pasó nada. Los responsables que fueron plenamente identificados no les hicieron nada. O sea, la Fiscalía Especializada para la Atención en contra de delitos de periodistas no hizo nada. O sea, no hubo ni una sola implicación legal, ni arresto, multa para alguna de estas personas que nos golpearon, que te digo, se orinaron encima de nosotros. O sea, en una intención de humillarte, de sobajarte. Pero bueno, son cosas de las que te toca vivir. Yo a veces cuento, a mí me ha tocado estar desde en lo más top, en el concierto de Elton John, en Chichén Itzá, el concierto de Sarah Brightman, sobrevolando las plataformas de Pemex, como también me ha tocado estar en medio de un conflicto en donde te golpean, te orinan y te amenazan con incendiar. Ser periodista, reportero. Pues mira, te voy a contar. Vas a cubrir desde a la señora que vende sus verduras, sus frutas en el mercado, hasta asistirlo. Tú dices a un concierto de un artista importante, ir a cubrir y a cubrir, o sea, no porque yo haya pagado un boleto, porque además era un convenio que había de promoción. Ivonne Ortega era la gobernadora y entonces tenían un tema de promoción, estaba muy cabrón ahí su campaña de promoción, entonces invitaban a medios de Campeche, mandaban un autobús para que fueran a cubrir estos conciertos que se hacían en Chichén Itzá. 2 de ellos fuimos, al de Sarah Brightman y al de Elton John, y nos llevaron a uno más que fue de la Big Bang de la BBC de Londres, que fue en Izamal, ¿no? Un concierto con honor a los Beatles. Y bueno, pues ahí estuvimos. Y mira, no te vayas muy lejos. La verdad que la vida del periodista es así. La semana pasada. Intensa, muy intensa. La semana pasada, que debió estar acá. Por ejemplo, sí, no, te toca de todo. La semana pasada, por ejemplo, me hizo un guato, oye, vámonos a Mérida. Yo ya tenía previsto esto. Mucha chamba. Finalmente, la semana pasada dormimos, estábamos ahí, unos amigos. Estábamos en un penthouse, así, picudo, de lo top. Nos fuimos a una fiesta así, de esas, de las buenas. Pero el siguiente día, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, andaba atrás de una camioneta, en la góndola de la camioneta, agarrando un mueble para que no se vaya a caer, así, echando flete. Y luego nos fuimos ahí a otro lugar, a Carrillas Compro. Entonces, esa es la vida del periodista, ¿eh? O sea, estás arriba, abajo y en historia. O sea, de repente es muy interesante. La verdad que este oficio te permite conocer muchas historias, te permite ayudar a gente. Compadre, a mí me ha tocado en el que pues dice que no nos debemos involucrar, pero luego terminas involucrándote, sobre todo cuando se trata de historias en el que puedes ayudar a las personas a resolver un problema. Me ha tocado, un día estoy ayudando a una persona que tiene 20 años que se fue, y que de repente, bueno, esta historia es muy rápida. Una señora, cuando era muy joven, chavita, se pelea con sus papás y se va del estado. Estamos hablando hace ya mucho tiempo, mucho tiempo. Y entonces ella tenía 25 años que no venía a Campeche. Y entonces un día se animó a regresar. Yo cubría aeropuerto. Y entonces estábamos con los compañeros de aeropuerto. Y terminan la entrevista y dice, no, pues yo quiero pedir ayuda. O sea, ve que nos estamos entrevistando. La entrevistamos, quiero pedir ayuda para que me ayuden a localizar a mi papá. Mi papá, pues es camaronero. Él no sé si viva. Él está en Zamulá. Y bueno, pues ahí se quedó la entrevista, todos tomaron la nota y se fueron, pero como yo tenía que esperar que me fueran a buscar en el Chevy, ¿te acuerdas del Chevy gris? Me iban a buscar en el Chevy, entonces me quedé, vi que la señora estaba esperando taxi y le dije... Te quedabas 1 hora esperando el Chevy. Sí, no, porque además era un Chevy colectivo, era para todos. En lo que yo esperaba que me fueran a buscar, entonces estaba la señora y y le dije, bueno, ¿y a dónde va? Es que no sé. Digo, pero Zamulá, dijo, no, pues es que no sé por dónde queda. Y en ese momento estaba llegando el Chevy y le dije, súbase, yo le llevo. Y ahí nos fuimos a Zamulá y de repente pues hay el olfato, el periodístico. Le digo, oye, ¿por dónde cree usted que vivía? Es que ya cambió mucho. Pues yo por acá, y nos bajamos. Y le dije a mi camarógrafo, bájate la cámara, vamos a acompañarlo. Y ahí nos fuimos. ¿Y quién era tu papá? No, pues tal, y empezamos a preguntar así con los vecinos.
hasta que dimos, pegamos a caminar, recorrí todo Zamula, ese día conocí Zamula, hasta que llegamos a la casa del señor, y precisamente, digo, el señor ya tenía otra familia, pero era esa casa, ¿no? Y grabamos este encuentro emotivo. Entonces, mientras que todos en la noche sacaban el periódico, su nota de que la señora pedía ayuda, y al siguiente día publicaban que la señora pues pedía ayuda para localizar a sus familiares, yo ya había presentado la nota donde la señora ya había localizado a su familia. Porque además, esa es de las historias, ¿no? Porque además hay otra cosa que también me gustaría, pues ahorita quienes nos ven, que tengan la oportunidad, sobre todo estas nuevas generaciones, estos nuevos chavos, muchos que estudian comunicación o que están en esto, era otra época, insisto, subrayo, era otra época, una época distinta, en la que la manera en la que nos informábamos, la gente esperaba el noticiero de las 3 de la tarde o el noticiero vespertino y el noticiero de la noche. Pero en el noticiero vespertino era un avance, sí, claro, porque lo más importante tenía que salir en el noticiero de la noche. La nota completa con todas las entrevistas en la tarde presentabas, era como un previo a ese asunto. Hoy la manera de informar es distinta porque, o sea, la nota, el accidente, por muy fuerte que sea, que lo quieras presentar en la noche, tú ya lo vistes en Facebook, Twitter, Instagram, ya historias. La exclusividad, de hecho. Sí, como tal, o sea, digo, hay cosas que sí, como reportero puedes trabajar en exclusivo, pero lo que me refiero es de que ya te informas, o sea, ya no esperas el noticiero de la noche para ver qué. La jugada está en que como medio de comunicación tú le ofrezcas algo más de lo que yo pude haber leído en redes sociales, lo que me llegó a mi WhatsApp, lo que me contó el vecino o lo que yo vi. Esa es la manera, ha cambiado un tanto eso, y bueno, quien no se adapte a eso, pues va a pasar a la historia. ¿Llevas cuántos años en el periodismo? ¿21 años? Bueno, llevo en los medios de comunicación. Trabajando en medio de comunicación, en enero ya cumplo 21 años. ¿Como reportero cuántos años? Como reportero, pues bueno, serían, a ver, 15 años. No, llevo 18, 19 años. ¿Cuál es su opinión respecto a este cambio que se ha dado de los medios tradicionales? Ya hablamos de los periódicos, que prácticamente ya desaparecieron. Las televisoras están en un proceso igual, no desaparecer, pero sí superados por las redes sociales. ¿Cómo ves ese cambio ahora? Tú dices la inmediatez, cómo presentar ahora una nota cuando un accidente lo ves en todas las plataformas, todo el mundo con su celular ya es reportero. Cuando antes teníamos que reportear, precisamente, tenías que ir a una sala de redacción, tu jefe de información te tenía que incluso corregir algunas notas, tu texto, darle forma a la nota. Ahorita ya se está subiendo esa información y se para una persona a hablar porque... Mira, yo lo que creo, no le dio lengua, pero creo que no hay... informa, pues. Sí, entiendo el punto. Creo que lo que... No informa. Es que son cosas distintas. Yo creo que, sin lugar a dudas, hay gente que está haciendo esfuerzos grandes por abrirse camino en esto. Sí creo que antes había un proceso, había ciertos filtros para que la información que le presentaras al público pues tuviera cumpliera con cierto rigor, ¿no? El texto, cuidar muchas cosas, ¿no? Al momento de presentar la nota, el revisarlas, es decir, por aquí no va, mira, es esto. O sea, había una formación. Sí, por ejemplo, en la televisora nunca hubo. En la televisora, ahí en Mayavisión, ahí hubo reporteros, jefe de información y párale de contar. Pero en otros medios, en otras televisoras tenían corrector de estilo, había un coordinador de noticias, un jefe de información, un director de noticias. O sea, con nosotros nunca hubo eso. Con nosotros era Oliver Pacheco y los de abajo. Había Francisco Sonde y los de abajo. No había subjefes, ¿no? Sin embargo, ahí yo creo que eso, pues lejos yo de quejarme o de llorarle de que no tuve eso, a mí me permitió hacer todas esas funciones y de alguna otra forma estar pendiente de lo que hacían los reporteros, de ver esto. Si no lo hacían ellos, pues lo terminaba haciendo yo. Entonces, no es queja. Eso me ayudó a mí a formarme como reportero, a tener una visión distinta. Al menos sé que quien llega hoy a pedirme la chamba de reportero, por lo menos tengo un poquito de criterio más que ellos porque tienen una visión
distinta. Y hoy, lo que escuchaba hace tiempo, los años y la experiencia te da una visión diferente, ¿eh? O sea, te da una manera de ver las cosas completamente distinta, incluso en el carácter uno respira antes de decir alguna, le piensas antes de decir alguna cosa. ¿Cómo han cambiado? ¿Hacia dónde va? Yo creo que no tendría por qué cambiar, compadre, de ninguna manera, no tendría por qué cambiar la responsabilidad al momento de informar, la calidad del trabajo que ofreces. No importa si lo grabas con un teléfono, no importa si lo grabas con una cámara, creo que eso no debe de cambiar. Cambia la manera en la que tú le haces llegar la información a la gente. Pero creo que esa responsabilidad del hacer una nota que esté preparada, de que la información sea precisa, sea correcta, esté verificada, que no estés promoviendo fake news, eso es algo que no debe, independientemente si lo haces en radio, televisión, si lo haces en periódicos, si lo haces a través de tu Facebook, no debería de cambiar eso. Pero vemos muchos ejemplos que se han perdido, muchos filtros, muchas cosas que se deberían de hacer. Creo yo que ahí es donde algunos tienen una oportunidad, porque la gente lo que hoy busca, compadre, es información. La gente quiere estar informada de lo que pasa en Campeche. La gente no quiere ver solamente boletines, porque además se ha convertido, los políticos han utilizado ahora los medios de comunicación como una especie de o estás conmigo o estás en contra de mí. Han secuestrado el presupuesto que existe para comunicación social, sí, y lo condicionan de tal manera de que sí, pero estás conmigo. O sea, no quiero ver una nota de esta persona o de esta persona. Lo que ha sucedido también es que ellos han creado sus propios medios. Sí, lo que vemos ahora es que se destinaba, bueno, sabemos cómo se maneja esto, pero al final de cuentas había recursos para los medios, ahora se destina ese mismo recurso, pero para sus propios medios. Es que los políticos, los funcionarios, los gobiernos, en lugar de promover el tema del periodismo, hacen sus propios medios. Al gobierno no le interesa, a ningún gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, le interesa fomentar el periodismo. No quieren ser cuestionados, no quiere que nadie llegue y les pregunte algo que no sea en el status quo que ellos se mueven. O sea, por eso crean sus propios medios, tienen a sus propias personas, pero yo, lejos de quejarme en ese sentido, yo lo que encuentro es una oportunidad para poder informar y dirigirme a un público que lo que quiere es información. Y que la información no va a estar peleada de ninguna manera con un gobierno, porque pues de repente te pueden decir, es muy claro además, y la culpa de esto la tiene el actual gobierno en crear una narrativa, en crear esta parte de, es que te están pagando. Hay gente que de repente emplea la palabra, es que eres chayotero, no sabe ni qué significa, no sabe ni por dónde salió. Y muchas de las veces ignoran que incluso la publicidad es algo que está en la Constitución. Sí, claro, o sea, es algo que es legal, no es un asunto que lo sacaron para quedar bien con un medio, no. Si está registrado en Hacienda, pues tienes que pagar tus impuestos. Sí, por supuesto. Entonces, está allá, y los mejores ejemplos son que los gobiernos pagan publicidad. O sea, que la publicidad se tiene secuestrada y la utilizan a quienes ellos finalmente deciden, pues eso es una verdad, pero eso no es de ahorita. Eso ha sido desde hace tiempo, de este gobierno, del anterior y desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde aquella frase cuando decían yo no pago para que me peguen. De López Portillo, ¿no? De yo no pago para que me peguen. Entonces, el tema del secuestro del presupuesto destinado a comunicación social siempre ha estado así. Lo que hoy creo es de que los gobiernos deberían de fomentar esto. Cada día hay menos espacio, compadre, para trabajar en medios de comunicación. Los medios de comunicación se han ido cerrando. A los espacios para los compañeros, cada vez veo yo un panorama diferente, complicado. Gente que pues eran reporteros, eran camarógrafos y ahora los ves haciendo alguna otra actividad, buscando la chamba porque ya no está el lugar. Al final de cuentas nosotros somos piezas o fuimos piezas en el ajedrez político de los medios de comunicación, de los dueños de los medios de comunicación y de los gobiernos, porque es como de repente donde yo estoy y digo, pues, trabajo en Mayavisión, pero yo no empecé a trabajar en Mayavisión a partir de 2015. Yo tengo 21 años trabajando en Mayavisión. Yo no tengo la culpa ni de quién haya movido esas fichas, ni a quién pertenezca, a quién me dicen, pero te señalan.
Tú sí, te ponen ahí, es que tú eres gente de... Y yo, no, güey, no Es que tú sabes. eres priista. O sea, o tú eres priista, o tú eres de la 4T, o eres de... A ver, güey, yo tengo 21 años trabajando en un medio de comunicación. Y te voy a decir algo, y a la distancia, a mí me ha tocado ver pasar los gentes que dijeron que eran muy chingones, me ha tocado ver caer a los más picudos y regresar a mucha gente que ya se fue y que regresó. Entonces, lamentablemente, quienes trabajamos en los medios, somos utilizados como fichas. O sea, porque somos utilizados por los intereses de los dueños de los medios y muchas de las veces nos confrontan con nuestros propios compañeros. Eso te voy a comentar. Y eso es algo que está mal. Es lo que no han entendido muchos, que los veo confrontándose y peleándose con los compañeros. Brother. Después de reactivarme, porque quise hacerlo después de hace 10 años, reactivar la página y empezar a tocar puertas otra vez. Y si hay la oportunidad de regresar a trabajar, como yo digo, el periodismo social, la comunicación social, pues estoy abierto. Pero también el periodismo, estar en los medios de comunicación. Pero he visto eso que tú comentas, no sé, la silla, como el propio compañero, le están hablando mal, tú eres de ese grupo, no te hablo porque estoy con mi grupito de amigos, de compañeros que me pagan y no puedo estar contigo porque eres el otro. La mejor estrategia de este y de todos los gobiernos ha sido dividir a los medios de comunicación y a los compañeros. No, estoy bien, que vi que estaba saliendo el gas. La mejor estrategia de los gobiernos, no de este, ni del anterior, de todos, es dividir a los que están en los medios de comunicación. Es hacer que se confronten. La perversidad que hay por parte del político, hombre, a mí nunca deja de sorprenderme, de ver cómo hacer de que se pelee el reportero con y de repente los que éramos compañeros, que convivimos, que tuvimos luchas reporteriles, de repente ya se convierten como que enemigos, ¿no? O sea, los veo, porque además conmigo no aplica, porque la verdad que yo me llevo bien con todos. No le caigo bien a todos, pero yo, de aquí para allá, su amigo, de allá para acá, no lo sé, pero tampoco me interesa. Entonces, hoy se equivocan aquellos que creen que confrontándose, peleándose, van a ganar algo, porque este gobierno se va a ir, y va a llegar otro. Y el siguiente también se va a ir y va a llegar otro. ¿Y cómo van a quedar ellos? Nosotros somos los que nos quedamos. Y nosotros siempre nos quedamos. Ahora, siempre nosotros nos quedamos. Ahora, lamentablemente, hoy en día, el espacio para que trabajen gente que yo veo estudiando comunicación, que quieren ser reporteros, está más acortado. Hay menos televisoras. Los periódicos, ya hablábamos. Hay periódicos que ya dejaron de imprimirse. Los espacios en radio, los pagos que reciben, porque ese es otro rollo. Hay mucha gente que, no, hombre, tiene que trabajar en 1, 2, 3, 4, 5 páginas para juntar algo y poder hacerse del día para pagar sus alimentos, para pagar su renta, para vivir, porque no hay trabajo y el poco trabajo que hay está mal pagado. Y pues el gobierno, yo creo que ahí tiene también esa oportunidad, porque existe un presupuesto para comunicación social. Claro, eso es pensar que el gobierno nos tiene que resolver las cosas, ¿no? Finalmente, cada quien su espacio, cada quien su forma de comunicar. Lo que yo creo, compadre, es de que se está perdiendo mucho la manera en la que informamos. No veo yo a muchas personas dando información, informando lo que quiere saber la gente. Veo más posturas de un gobierno, uno ve y golpea a ve y golpea al otro, ve y exhibe esto, sacando boletines, y sí está bien, pero también la gente quiere informarse de otras cosas, y uno tiene que ser equilibrado en esto, o sea, si no la gente te deja de creer, la gente no es tonta, la gente nota, la gente se fija cuando el asunto es tendencioso, la gente cuando ve que las cosas no va bien te lo reclaman y te lo echan en cara y te lo ponen, y por eso la gente evalúa. Yo creo que hoy tenemos que ser más profesionales y creo que también hay mucha conformidad por parte de algunos compañeros. Tienen resuelto algunas cosas en este momento, pero eso cambia. Me ha tocado ver muchas cosas que hoy gente arriba, al rato abajo y al rato se quedan. Entonces hay que meterle a esto.
hay que ser más inteligentes, hay que cuidar nuestro trabajo, hay que pensar a futuro. Oye, compadre, ¿qué sigue para nosotros los reporteros de la vieja guardia, periodistas, comunicadores de la vieja escuela? ¿Siguen estas plataformas nuevas para nosotros? Porque Claro. la televisión era un estudio grande, una escenografía, cámaras, luces, camarógrafos, floor manager. En el estudio tenías a tu switcher de audio, de diseño, caracteres, switcher, productora. Sí, había todo un equipo. 20 personas trabajando para un programa. Y ahorita, pues en redes sociales, tú lo estás viendo, aquí de manera modesta estamos. 2 cámaras, nuestro amigo Byron que nos acompaña. Y aquí estamos platicando, haciendo este tipo de entrevistas, este tipo de podcasts, para mí nuevo. Para ti yo creo que ya tienes... ¿cuántos años llevas con el programa? Bueno, con el matutino llevamos más de 6 años. Entonces, ¿pero qué sigue para nosotros los periodistas? Yo creo que hay una gran oportunidad, Francisco. Mira, yo entiendo el punto porque además creo que mucha gente que incluso es más grande que nosotros. Pero pueden haber 10 taquerías. Pero tú vas a ir a la taquería donde estén los mejores tacos, donde la carne esté mejor preparada, donde haya más salsas. Entonces no importa que hayan 10, 20 taquerías. Tú vas a ir en donde mejor te atiendan, en donde esté más rica la carne y donde haya mejores salsas. Bueno, yo particularmente diría eso. ¿Qué creo yo que en este tema de los medios de comunicación de la vieja guardia, que para allá vamos, gente que tuvo alguna oportunidad de trabajar en algún espacio, en radio, televisión, en todo, y gente que ahora pues está inactivo porque cerraron el periódico, porque ya tiene rato que no están en tal lugar? Yo creo que hay una gran oportunidad de ellos para platicar y dirigirse a un público, y sobre todo dirigirse de la manera, sin censura, dirigirse en un espacio en el que ellos quieran contar lo que ellos quieran decir. Creo que hay una gran oportunidad. Yo, por ejemplo, veo a mucha gente con la que cuando pues yo empezaba, yo estaba de reportero, a quien le agradezco muchas veces la cercanía. Es difícil que cuando estás chavo la gente se acerque y te dé un consejo y te diga qué onda. Esa gente que tiene una experiencia y que tiene muchas cosas que contar, creo que hoy tienen una oportunidad, porque pues podrán haber muchos chavos sacando sus contenidos y esto, pues está bien, pero creo que para todo, y hoy el público finalmente decide. Yo creo que la gente va a buscar alguien que le ofrezca una plática interesante, alguien que le ofrezca información, alguien que le ofrezca contar historias alrededor de lo que pasa en Campeche, alguien que me ofrezca contenido de calidad. Y la calidad no está sujeta a la edad, no está sujeto a que si son nuevos o no. O sea, yo puedo ponerme en mi teléfono y sin un micrófono y grabarme y decir algo que sea interesante, y si es interesante la gente me va a ver. Tú podrás ponerte con todo un equipo, con todas las mejores instalaciones, los mejores micrófonos, pero pues si dices pura pendejada, pues nadie te va a voltear a ver. O sea, entonces creo que por allá está. Creo que a esa gente hay que buscarla, hay que incentivarla, porque tiene mucho que contar, tiene una experiencia muy importante, y son gente que vale mucho hoy, y sobre todo tenemos la oportunidad de decir las cosas como queramos decirlas, porque hay que mencionarlo. Antes, o sea, había demasiada censura. O sea, era impensable que yo tuviera a Oliver Pacheco, periodista, por aquí, que Oliver Pacheco en Mayavisión. No, o sea, a ver, con quien yo estuve creía que era Verónica Castro. O sea, me tenía como en exclusividad. O sea, no podía trabajar en muchos lados. No me dejó trabajar me invitaron a trabajar en radio, me invitaron a trabajar a una página. Nunca me dejaron, porque además me sentaban y me decían, o es aquí o es allá. Y si no, y si vas a estar allá y no vas a estar aquí, pues me presentaba mi renuncia. O sea, también quienes estuvimos mucho tiempo allá nos tenían ahí limitados y con amenazas. Y cuando estás relativamente joven, porque eso te digo que la experiencia y la edad te da otra visión, pero en ese entonces, pues yo decía, pues yo no quiero perder mi trabajo. Y como era lo que había, y como yo quería tener mi trabajo, yo quería trabajar en televisión, pues yo quería ganar dinero. Y si me decía mi jefe, si trabajas en otro lado te corro, híjole, pero era una amenaza. Pero la verdad es que me apendejé, porque hubiera dicho, a ver, córreme. O sea, eso hubiera sido el Oliver de hoy. No, hubiera hecho otro rollo.
Pero el Oliver entonces no conocía. Y como yo, muchas personas también estuvieron así en esa condición, en la que si querías un espacio para trabajar o te doy un espacio para un programa de política y todo ese asunto, es eso, pero tenías que decir esto. Es esto, pero no puedes mencionar esto porque vas a tocar los intereses. Yo creo que hoy estos espacios, estos podcasts, esta libertad de redes nos permite precisamente de que digamos lo que queremos, que tengamos la absoluta libertad. No hay nada como la tranquilidad y la libertad. Muy bien. ¿Qué sigue para Oliver Artuso González? Pues lo que yo sigo es haciendo lo mismo. Yo les invito a que me sigan en Oliver Pacheco Periodista. Yo ahí pues trato de informar a la gente. Vivo en el teléfono, o sea, vivo pegado en el teléfono literal. Creo que tengo un problema en el sentido de que a veces creo de que si me llega una noticia tengo que informarlo. No pasa nada si no lo subes. Pero tengo este asunto, o sea, tengo este workaholic en donde estoy metidísimo. Yo quiero pues igual generar algún espacio como este que tenemos. Lo tengo, pero no, mi problema es el tiempo. Tendría que acomodarme. Y lo que sigue es seguir informando, seguir informando, siendo responsable en lo que hago. A veces cometemos errores, pero nunca por querer ser el primero en una noticia me debo de permitir contar una mentira. Entonces, siempre apegado, lo más apegado a la verdad Objetivo. y lo más objetivo que Parcial. puedas, porque la gente, si no, mira, la gente te tacha, la gente te dice tú no, y la gente es muy inteligente, y creo que ese es el compromiso, seguir Yo creo haciendo que eso. ahí el pueblo sí es sabio. Sí, por supuesto. Y si no, o sea, das de un lado, ¿no? Y la verdad que pues yo le agradezco mucho a la gente que me apoya, que me sigue, que está allá. Y lo que creo es de que aprovechando este espacio, si me lo permites, compadre, Adelante, adelante. pues es decirle pues a toda esa gente, a los empresarios, a los políticos y a los gobiernos, que apoyen, que incentiven este periodismo independiente, estos espacios que pueden ser de beneficio para ellos en el tema exclusivo de la publicidad gubernamental, y que es una manera de incentivar, de generar empleos también en esto, porque esto genera empleos. Yo entiendo que hoy los grandes medios de comunicación como tal ya no existe. Yo recuerdo mucho esta época de la guerra de las televisoras, los carnavales, era el Super Bowl de Campeche. El Super Bowl de Campeche era el carnaval. O sea, era una competencia. Telemar, Y Mayavisión. y... Pero Telesur traía presupuesto. Telemar traía presupuesto. Mayavisión no lo tenía. Lo que teníamos que hacer era ser creativos para ver cómo lo hacíamos para competir con ellos. En esa creatividad y en esa hambre de generar público, de atraer nuestro público, es que nos permitió tener un lugar ahí, competir y muchas de las veces estar en este asunto, porque tú podrás tener muchas ganas, pero sin presupuesto está difícil, pero con creatividad puedes competir, y es en estos espacios como hoy, con creatividad, como se pueden hacer muchas cosas, y mucha gente, que qué bueno que haces esto, mucha gente ojalá lo pueda hacer, porque además merecemos como público, como campechanos, tener un lugar donde poder platicar, y nos quedamos cortos, porque a ver, hay varias Muy bien, historias. muy bien. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañes. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo programa. A ver quién viene, porque hemos estado invitando a varios políticos y como que no. Cometí un error que luego les voy a comentar, pero vamos a tratar de implementar otra estrategia. Nos vemos pronto. Gracias, Oliver. A ti. Nos vemos.